Adelante, doctor, queda en el uso de la palabra. Bien, muy buenas noches. Gracias una vez más a Safoca por la invitación. Hoy día vamos a abordar un tema interesante. Bueno, en realidad vamos a tocar tópicos también relacionados a lo que es la gestión pública, ¿no? Se nos ha encargado justamente abordar este tema desde diferentes perspectivas y bueno, para nosotros siempre va a ser un privilegio estar acompañándolos. Bien, hoy 13 de octubre entonces vamos a ya proyectar nuestra diapositiva que hemos preparado a propósito del tema de los sistemas administrativos y modernización de la gestión pública. Entonces, de lo que se quiere ahora es, digamos, que la gestión pública puede ser más expeditiva, más orientada al servicio del ciudadano. Recordarán ustedes que hace algunos años incluso dio pie a que el nombre de todo el año tenga que estar orientado, pues, ¿no? Digamos, al buen servir, ¿no? A la atención oportuna, preferente, de calidad a todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, esa modernización de presupuesto por resultados, esa nueva forma de administración en el sector público de cara a que finalmente es el consumidor, el cliente y además el ciudadano quienes van a ver con grata satisfacción o no lo que realmente viene, digamos, tramitándose, gestionándose a nivel de las instituciones del Estado, ¿no? Del aparato estatal como tal. Entonces, fíjense, nosotros tenemos un Estado, digamos, con ciertos matices, pero no deja de ser un gobierno democrático, ¿correcto? Y nuestra Constitución, la ley de leyes, según nuestra pirámide kelseniana, nos permite justamente ver y compartir que desde luego estamos frente a un gobierno democrático, social, independiente y soberano. El Estado es uno solo, es indivisible. No sé si se está logrando ver las diapositivas, creo que no. No, doctor, no está Ahí, compartiendo la diapositiva. y ahora sí. Bien, ¿me confirmas? Ahora sí, doctor, ahora sí se logra ver. Ya, entonces decíamos, sistemas administrativos y modernización de la gestión pública, ¿no? Entonces, fíjense, de lo que vamos a nosotros o íbamos indicando es de que estamos frente a una conceptualización, ¿no? A lo que señala nuestra constitución política del Estado respecto del Estado, ¿no? O sea, digamos, de los elementos que ésta contiene, de la forma de república que tenemos, ciertamente democrática, o por lo menos se precia de serlo, social, independiente y soberana, ¿no? Es uno solo, el Estado es uno e indivisible. No estamos en un Estado federal, estamos en un Estado que si bien es pluricultural, multiétnico, multilingüe, como ciertamente se ha conceptuado a través de diferentes, digamos, entendidos en que han tratado de darle, digamos, un enfoque a una nueva forma de Estado, ¿no? Y en su momento, Fernando de Trasegnia señalaba que el Estado justamente es pluricultural, multiétnico, multilingüe. Pero su forma de gobierno también tiene ciertos matices. O sea, ya no estamos pues en un sistema de pronto monárquico, ¿no? Que es, digamos, se sucedía bajo el cargo a través de una linaje, de una estirpe, sino es un sistema presidencialista, es unitario, representativo y descentralizado. Para la gestión pública esto tiene sentido. No hasta hace mucho hemos salido de unas contiendas electorales en el sentido de que hubo elecciones municipales y regionales, por ejemplo. Hay elecciones nacionales y congresales en su momento, ciertamente elecciones generales. Entonces, lo que nos permite ver es de que tiene que haber una delegación, una representación y una descentralización, en su momento una regionalización. Y este gobierno, que hay un gobierno nacional, un gobierno regional y un gobierno local, se organiza bajo el principio de separación de poderes. Es decir, si antes se conceptualizaba solamente como los poderes clásicos del poder ejecutivo, legislativo y judicial, ciertamente ahora inclusive se habla del cuarto poder de la información y el poder político. Desde luego vemos que de un tiempo a esta parte no basta con ello, sino de entender de qué está compuesto el Estado, ¿no? Ahí están las concordancias que podemos nosotros revisar también en nuestra Constitución Política del Estado, y el Estado siempre va a estar regulado por el derecho.
de tal forma que esta debe ser entendida como un conjunto de normas sociales y legales que regulan el comportamiento de los miembros en comunidad. ¿Se han puesto ustedes a pensar de qué sería nuestra sociedad si no existiese, por ejemplo, leyes? Entonces, sí es necesario que existan leyes en la medida de que definitivamente se regule, pues, la conducta humana de los hombres en sociedad. Ciertamente no puede ser entendida una persona en su individualidad, ¿no? Sería así un loco, un orate. No hay forma de que una persona exista, pues, en su individualidad, ¿no? Va a haber esa interrelación y en esa interrelación hablamos también de que definitivamente existan normas sociales y legales que regulen el comportamiento de las personas. La soberanía, que es un atributo por el cual el Estado tiene capacidad de decidir y hacer cumplir sus decisiones sobre el territorio, es decir, cómo se ejerce el poder. Y hace un momento indicábamos, ¿no?, que el gobierno es representativo, descentralizado, pero es único, no es un gobierno federal. Por más que exista una nación y englobe o esté compuesta de varias naciones y sea un Estado pluricultural, multiétnico, multilingüe, no deja de ser un solo Estado. Es uno indivisible y su gobierno también es único, pero representativo y descentralizado. Tenemos soberanía, no podemos de pronto tolerar que otros gobiernos puedan tratar en lo posible de interceder o menoscabar nuestra propia soberanía como una autodeterminación que tiene el pueblo peruano, ¿no? Y el imperio de la ley es un elemento del Estado también porque consiste en la vigencia y respeto de las leyes por encima de todo y la sujeción de todos, incluso del Estado, a ellas. ¿Por qué es importante esto? Porque es necesario hacer mención a estos elementos del Estado, que es el derecho, la soberanía y el imperio de la ley. Esto último como vigencia y respeto a las leyes en un Estado de derecho. Seguramente más de uno habrá escuchado hablar, ¿no?, de estas terminologías que suelen, digamos, utilizarse con ciertos matices, ¿no?, dentro de la esfera pública, dentro de la clase política y dentro del quehacer, ¿no?, de la red pública. ¿Por qué? Porque en la gestión pública importa mucho el respeto justamente a las normas, ¿no? Digamos, a las normas que tienen rango de ley, a las normas infralegales, y sobre esa base hay que entender, pues, cuáles tienen mayor jerarquía, mayor supremacía constitucional. El Estado orientado al bienestar común, de eso se trata, o sea, la gestión pública, porque entiendo también que es el propósito de este diplomado, y si bien vamos a hablar sobre los sistemas administrativos, pero no es menos importante que tengamos que hablar de cuál es la finalidad que tiene el Estado para con los ciudadanos, ¿no? Son deberes primordiales las que establecen justamente en la diapositiva, entre otras, ¿no? La de defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Por eso se tiene que, digamos, propender, ¿no?, a gestar políticas públicas, ¿no?, políticas de Estado, ya, que sirvan justamente para resguardar, ¿no?, la seguridad, o sea, esa lucha que tenaz que debiera ser el horizonte de las autoridades elegidas también, por cierto, y de aquellos que están administrando el poder actualmente, ¿no? Y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. De eso se trata, porque si hablamos en el propio temario que se nos ha asignado de modernización del Estado, el Estado entendido en la prestación de servicios, pues parte desde la obligación que tienen los gobiernos locales, municipios distritales, eh, provinciales, gobiernos regionales y gobierno nacional, de cara, entiéndase, al servicio de la población, esa modernización que tanto anhela, el deber del Estado, que es la de establecer y ejecutar la política, ¿no?, y promover la integración, particularmente dentro de la región latinoamericana, ¿no? Pero lo que se procura también es, entre otros, pues, más allá de la cohesión, de la concordancia con la política exterior, lo que se busca es la ejecución, ¿no?, digamos, de políticas públicas y políticas de Estado, ¿ya? El poder del Estado, ¿ya?, según el artículo 45 de nuestra Constitución, emana del pueblo, ¿no? Tanto se dice, tanto se habla de esta palabra,
pero quienes lo ejercen, lo hacen, debe ser siempre, ¿no? Al compás de las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. O sea, no puede entenderse que ninguna persona u organización o Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población pueda arrogarse el ejercicio de ese poder, ¿no? Hacerlo constituiría rebelión o sedición, ¿no? Y así lo establece justamente nuestra Carta Magna. Ahora bien, parte del temario, y esta es una introducción, ¿no? Una presentación preliminar de lo que vamos a abordar el día de hoy, de la defensa de los intereses del Estado, ¿no? Parte de lo que nos dijeron también es abarcar de lo que constituye la labor propia de los procuradores públicos, de la defensa de los intereses del Estado. O sea, tanto se habla del Estado, pero ¿quién lo defiende? Entonces, el Estado tiene abogados que son finalmente procuradores o delegados procesales, también quienes van a representar y defender los intereses del Estado. Y en el artículo 47 establece, y además en el decreto legislativo 1062, ¿no? Sobre las funciones, incompatibilidades, derechos y deberes que tiene justamente aquellos que laboran en el sistema de defensa jurídica del Estado, que pertenece al Ministerio del Interior, perdón, de Justicia, ¿no? Dependen funcionalmente, aunque administrativamente, por ejemplo, en las procuradurías de los gobiernos locales, de los gobiernos municipales, pertenezcan pues a ciertos municipios, ¿no? Como tal. Muchos, digamos, se cuestiona, ¿no? El hecho de que cómo es posible que ciertos municipios de pronto puedan designar procuradores que finalmente dependan en el aspecto remunerativo de aquel gobernante local o regional que va a pagar por los honorarios, los servicios profesionales que estos tienen. Y bajo esa perspectiva, finalmente denunciarán hechos de corrupción que se puedan dar o se puedan poner de manifiesto en alguna de estas instituciones públicas, llámese gobiernos locales o regionales. Me explico. Si hay un procurador que debería defender los diferentes intereses del Estado, será posible que cuente con la autonomía del caso como para poder denunciar, se me ocurre, al propio gobernante de turno, ¿no? O a los propios funcionarios de confianza que existen en los gobiernos locales y regionales. Entonces, he allí, ¿no? La importancia de que se entienda tal vez más adelante con la autonomía, ¿no? Tal que merece, ¿no? Entonces, fíjese, la misma Contraloría, también los órganos de control también hacen una labor importante y en esa medida la defensa jurídica del Estado a través de los procuradores deberían propender a ese propósito también. Ya hay procuradores regionales, provinciales o de las municipalidades provinciales, tienen derechos, defienden los intereses del Estado y están a nivel, pues, de los gobiernos locales y regionales, ¿no? Entonces, fíjense, hay que entender que debe existir de algún modo una reforma del Estado, ¿no? Un conjunto de modificaciones en los ámbitos legal, institucional, operacional, que permita al Estado transformarse para adecuarse a una nueva realidad social, ¿no? Económica, política, cultural de la sociedad. ¿A dónde apuntamos con la modernización del Estado? A ese conjunto de procesos y acciones para asegurar la adaptación constante y sostenida del funcionamiento del Estado para responder a las exigencias de la sociedad. Ese es el propósito, ¿no? Hablamos de una mejor optimización, hablamos de tecnologías, TICs de información, hablamos de la modernización en todo el sentido lato, ¿no? De esta expresión. Entonces, ya de modo explicativo, esta descentralización en el caso nuestro, en el caso peruano, tiene un alcance que procura justamente apuntar en su reforma para comprender el aparato administrativo, la innovación, ¿no? Que debe darse en sus diferentes niveles, ¿no?
del ejercicio incluso político, ¿no? Aparte de eso, también estamos frente a un sistema, pues, de Weberiano, de Max Weber, que postulaba el monopolio del uso legítimo de la coerción, si fuera necesario, ¿no? Sin embargo, el Estado puede ser visto como un poder político que se ejerce de forma concentrada, ¿no? Autónoma, soberana, sobre un pueblo y un territorio a través de un conjunto de instituciones, un cuerpo de funcionarios y procedimientos reglamentados. Cuando hablamos de funcionarios y servidores públicos, existe una dispersión normativa. ¿A qué me refiero? Independientemente de las modalidades contractuales, por ejemplo, a nivel del derecho penal en el artículo 425, existe una aproximación a un concepto de quienes podrían ser funcionarios o servidores públicos y la inhabilitación que incluso acarrea si es que cometiesen delitos contra la administración pública, ¿no? Entonces allí establece, por ejemplo, quiénes son funcionarios, servidores públicos, cómo se accesa y también a quienes les alcanza la inhabilitación que está establecido en el artículo 36 del Código Penal, pero también existe el decreto legislativo, pues, 276, ¿no? Algunos que están bajo el régimen del decreto legislativo 1057, perdón, y sus modificatorias, ¿no? Algunos que seguramente están bajo locación de servicios o por contratos de locación o terceros, etcétera, ¿no? Pero finalmente todos ellos laboran en la institución pública, ¿no? Laboran en la institución pública y están dependiendo justamente del aparato estatal, pero tienen diferentes regímenes laborales en diferentes instituciones, inclusive existe todo si se quiere, una dispersión normativa, decíamos, un desorden de modalidades contractuales por las cuales están laborando o tienen el vínculo laboral. Entonces, no hay una uniformidad. El servir sirve justamente, ¿no? A propósito para uniformizar estos regímenes laborales que, bueno, con el transcurso del tiempo seguramente nos dará la razón de que debería haber ciertas obligaciones, derechos, incompatibilidades, incluso que pueda ser de carácter uniforme entre funcionarios y servidores públicos. Desde luego, cada uno de ellos tiene pues mayores prerrogativas, mayores incompatibilidades que otros, pero no se entiende muy bien del por qué en algunas instituciones el personal nombrado, por ejemplo, en ocasiones gana mucho más que un trabajador en el servicio profesional o dentro del, digamos, del perfil profesional y dentro de los cuadros de asignación de personal o dentro de la escala remunerativa que estos tienen. Ciertamente ganan menos incluso que un trabajador nombrado. Entonces, eso no se condice, no se condice con la modernización que se aspira, porque a veces hay mucho letargo, ¿no? Y mucho conformismo, pues, en algunos lugares, ¿no? Ciertamente algunos trabajadores buscan profesionalizarse, adquirir una segunda carrera, etcétera, ¿no? Pero para mejorar su escala remunerativa o su posición o el estatus. Pero ¿en qué medida eso podría significar un aspecto positivo para la institución pública en particular? Entonces, esa institucionalidad estatal es importante reafirmar para que estas personas puedan, ¿no? Volcar todo, digamos, lo aprendido, toda la expertise, toda la capacitación, ¿no? Que se brinda y a la cual se accede en las instituciones públicas a favor de la ciudadanía, ¿no? Eso es lo que se quiere, ¿ya? Ese es el propósito o el ideal. Bien, avanzamos. La reforma del Estado peruano entonces no puede ser vista como una mera alteración del organigrama del gobierno. O sea, no pasaría de una sola modernización administrativa, pero sí con un cambio de relaciones entre diferentes actores y agentes económicos, políticos y administrativos, ¿no? En la actualidad estamos viendo que hay un conflicto, si bien, por ejemplo, entre el gobierno mismo, entre un poder legislativo que debiera servir de contrapeso, sin embargo, pues podría desembocar en algunos excesos que se podrían dar
a futuro, ¿no? Y clara muestra es de estas, de pronto, denuncias constitucionales que se están dando, donde hay una cierta injerencia, dicen algunos entendidos u analistas también que comentan pues sobre el particular. Entonces, ahora bien, podemos decir que instituciones que gozan de autonomía constitucional, caso del Ministerio Público, por ejemplo, sería un actor político, realmente tendría aquel matiz en la actualidad. Entonces ya cada uno seguramente tiene su propia opinión al respecto, ¿no? Lo cierto es de que debe haber un balance de poderes, ¿no? Y no solamente me refiero pues a los poderes clásicos del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino debe en lo posible evitarse cualquier tipo de injerencia de otros poderes u organismos institucionales eh, autónomos o que están revestidos de autonomía según la Constitución del año 1993 para que se evite, ¿no? En lo posible, pues estos roces que puedan desencadenar en en una mayor crisis política que la que estamos afrontando actualmente, ¿no? O sea, no debe haber, pues, ciertamente alguna suerte de invasión, ¿no? Respecto de las atribuciones que tienen otras instituciones, ¿no? Entonces, vemos que en la actualidad se está dando ese tipo de situaciones. Ahora, cada una de ellas debe tener su autonomía, su propia competencia, ¿no? Todas las instituciones y con mayor razón los que detentan el poder de cada una de ellas deben rendir cuentas, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Para transparentar la gestión pública. De eso se trata, para transparentar. Ahora, debe existir también de por sí estrategias utilizadas en los procesos de reforma, como la privatización, la descentralización, ya la flexibilización laboral, por ejemplo, ¿no? Y la reforma del servicio civil. Eso es lo que procura, a eso apunta la modernización del Estado, ¿no? Una flexibilización laboral y, ¿por qué no decir una uniformización, ¿no? Y del servicio civil, ni qué decir. No hasta hace mucho, por ejemplo, el decreto legislativo 1057 que regulaba el contrato administrativo de servicios ha sido, pues, digamos, blanco de ataque respecto de su constitucionalidad, ¿no? Entonces ya en su momento, pues, el Tribunal Constitucional también ha sentado las bases, indicando de que no necesariamente lo sería, o sea, no sería inconstitucional si es un contrato especial de contratación administrativa de servicios, pero de pronto y al y en el transcurrir de los años se han ido conquistando derechos que no las tenía primigeniamente, ¿no? Entonces hablo, por ejemplo, de que ya el contrato administrativo de servicios, inclusive, ¿no? En esta última modalidad que se ha tenido, se ha vuelto indeterminado. Lo único que no tendrá será la compensación de tiempo de servicios, el famoso CTS, ¿no? Y bueno, pero vemos que sí ya existe, por ejemplo, ¿no? El derecho a lactancia, el derecho del descanso por paternidad, inclusive, ni qué decir, las vacaciones que antes podían ser solo 15, son 30, se pueden fraccionar, ¿no? El tema pensionario, el tema de salud, el tema referido incluso a los derechos de sindicalización, el derecho a huelga, los trabajadores que están bajo la modalidad CAS inclusive se pueden sindicalizar, puede haber un sindicato de trabajadores nombrados, puede haber un sindicato de trabajadores CAS en los gobiernos locales, en un municipio remoto que tengamos al interior del país, puede existir ese tipo de sindicatos, no tienen derecho a conformarlo y el que de algún modo sea una piedra en el zapato para el gobierno de, digamos, de turno, sea de un gobierno local o regional, podría de pronto configurarse inclusive en un despido arbitrario, ¿no? Si es que se pretendiese, pues, perjudicar, no incomodar a aquellas personas que ejerciendo esta libertad sindical o representándolos, eh, estén de algún modo, ¿no? Siendo amedrentados también por los titulares de cada una de las instituciones, ¿no? Entonces, en resumen,
se han conquistado varios derechos a nivel del decreto legislativo 1057 y ya se han vuelto indeterminados inclusive, ¿no? Parecidos a los que se rigen por el decreto legislativo 728 de la actividad privada, ¿no? Bien, avanzamos entonces, vemos este tema referido al aspecto laboral. Esta separación de funciones que debe existir entre las instituciones, porque de eso se trata, la optimización de recursos, se trata de una, digamos, de una eh, flexibilización laboral, de dinamizar también las actividades propias a favor de la ciudadanía, ¿ya? Y de pronto también que cada sector en las actividades públicas permitan justamente identificar entre diferentes agentes involucrados, ¿no? Para que de algún modo se vea pues los cuellos de botella, dónde está fallando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que falta? ¿No? El tema de financiamiento, seguramente. La regulación, provisión de servicios. Entonces, ¿cuántos miembros de Serenazgo debe existir y por cuántos vecinos dentro de un distrito donde hay mayor incidencia delictiva, ¿no? Y lo vemos con mayor notoriedad, por ejemplo, en las diferentes instituciones ediles en Lima Metropolitana, por ejemplo, o en Lima y sus distritos, ¿no? Donde hay mayor incidencia delictiva, no hay mucha presencia policial, ni mucho menos personal de serenazgo, pero en otros lugares o distritos que tienen cierta, digamos, cierta reputación, si se quiere, ¿no? O donde se considera la Lima moderna, si hay mayor presencia policial y hay menos incidencia delictiva y hay mayor participación y presupuesto de asignación para personal de serenazgo, ¿no? Entonces hay menos incidencia delictiva de tal manera de que, por ejemplo, en lugares, en distritos como el de Agustino, ¿no? En La Victoria, San Juan del Lurigancho, Puente Piedra, entre otros, vamos a ver de que la incidencia delictiva de delitos comunes, llámese pues, digamos, delitos de hurto, robo, la microcomercialización, y entre otros son el caldo de cultivo para que pueda consigo también, ¿no? Cometerse ilícitos penales en desmedro de la ciudadanía, ¿no? Poniendo en riesgo la propia integridad y, como no, la vida misma incluso de los que lo conforman, ¿no? Entonces, ahí vamos, el tema de la provisión de servicios, ¿no? El tema de la seguridad ciudadana también, ¿ya? Ahora, hay que tener en cuenta las actividades que son exclusivas, hay funciones también, eh, digamos, delegables, compartidas. El tema de la seguridad ciudadana es una de ellas, ¿no? O sea, no solamente es un problema que atañe a un determinado municipio, ¿no? Sino también a nivel del CORESEC también puede abordarse este tema con los gobiernos regionales, ¿no? Y también, cómo no, con los gobiernos nacionales. A ese nivel, entonces estamos nosotros teniendo en cuenta de que debe existir, ¿no? Debe existir niveles de coordinación a nivel de gobierno local, regional y gobierno nacional en temas de servicios públicos. La ciudadanía, ¿no? La seguridad misma es un servicio, ¿no? Que debe ser enfocado, pues, de esa manera a nivel de esos tres niveles de gobierno, como lo hemos mencionado, ¿no? Entonces, es una de las tantas que corresponden, pues, a funciones compartidas en este caso, ¿ya? Bien. En la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, ¿qué pilares y ejes tenemos? ¿Qué pilares y ejes tenemos? Por ejemplo, al 2021, el principal instrumento orientador de la modernización de la gestión pública era la siguiente, o sea, establece una visión, ¿no? Los principios y lineamientos para una actuación coherente, eficaz del sector público, ¿no? Servicio a los ciudadanos,
y el desarrollo del país. Eso es lo que se propugna, ¿no? Servicio eficiente, ¿no? Oportuno, ¿no? Y de satisfacción para los ciudadanos, ¿no? Oportuno, eficiente y de satisfacción a los ciudadanos, ¿ya? Existe una política de modernización que tiene por objetivo general orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas el proceso de modernización hacia una gestión pública de gestión por resultados, ¿no? Gestión por resultados, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque ello impacta, pues, positivamente en el bienestar del ciudadano, ¿no? Del ciudadano de a pie y, por ende, ¿no? Por añadidura, de todo el desarrollo del país, ¿ya? Eso es lo que importa, o sea, gestión pública por resultados, ¿no? En el sentido de que ya muchas, por ejemplo, se han estado adecuando, pues, a esta nueva filosofía, si se quiere, de propugnar una gestión pública por resultados, caso de los registros públicos, de la SUNAT, de la Contraloría, del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Del MEF, etcétera, ¿no? Entonces ese proceso de modernización se basa pues en el modelo de gestión para resultados al servicio de los ciudadanos, ¿correcto? ¿Cuáles son esos pilares y ejes? Lo vemos en el siguiente gráfico. Aquí, por ejemplo, tenemos un gobierno electrónico, ¿no? Y con la pandemia se ha, eh, si bien ha desnudado el sistema precario de salud que tenemos, porque realmente ha sido así, ¿no? Ha desnudado pues el sistema precario de salud, pero consigo también las nuevas tecnologías, la información que ha sido de alcance para todos, con tan solo un clic de distancia, pero también la utilización, no me refiero a redes sociales, ¿no? Sino fundamentalmente a la utilización de, digamos, eh, que van inclusive desde la firma electrónica, ¿no? Que van desde el cero papel, que van desde las firmas electrónicas, que van desde la digitalización de documentos, que van desde los módulos de atención virtuales. Entonces, muchas instituciones ya han visto por conveniente crear canales de atención digital, ¿no? No voy a hacerle propaganda a una universidad particular, por ejemplo, donde yo venía tramitando una constancia. Entonces, la manera más práctica que ellos vieron por conveniente atender al público, usuario, era colgar enlaces vía Zoom para que en tiempo real, eso sí, en tiempo real te atiendan sin necesidad de que tú puedas trasladarte hasta las diferentes instituciones administrativas de esa universidad. ¿Eso qué implica? Que con tan solo un clic, ¿no? Te conectas a través de un enlace Zoom, te atiende el personal y no solamente uno, dos, tres personas incluso que se turnan por horarios para que te puedan atender, así sea una solicitud de egresado, ¿no? O cualquier trámite administrativo que hagas. Entonces, si eso se implementara en los gobiernos locales, en los municipios distritales, provinciales, la gente ya no tendría que estar trasladándose, pues, gastando en taxi tiempo y dinero, porque irroga estar esperando, irroga tiempo incluso estar volviendo en una próxima fecha para de pronto tener éxito y recién puedas conferenciar con el titular de aquella unidad, de aquella subgerencia, de aquella, digamos, oficina administrativa donde vienes gestionando algún tipo de trámite. O sea, el gobierno electrónico eso está permitiendo, ¿no? Acercar el Estado al ciudadano. Ese es el propósito de un gobierno electrónico también, la eliminación de barreras burocráticas, ¿no? La eliminación de barreras burocráticas. La articulación interinstitucional, por ejemplo, frente a un hecho cualesquiera que fuese, y también ha sido parte de algunas propuestas, incluso de candidatos a lo largo y ancho del país, cuando se decía, ¿no? Que se creen módulos de justicia rápida, ¿no? Donde además se encuentre la defensoría, se encuentre
algún delegado, ¿no? Policial, también algún representante del Ministerio Público o del Poder Judicial, o de las instituciones tutelares del Estado, ¿no? Fundamentalmente, para que puedan atender casos de violencia familiar, casos de alimentos, ¿no? Que, digamos, importan un trámite pues mucho más ágil, mucho más rápido, ¿no? Entonces, un gobierno también abierto pues a la población, ¿no? Sin estas marcadas distancias que existen entre la población y los propios gobernantes, ¿no? Frente a los que lo eligen. Entonces, eso es lo que se ha visto por conveniente diseñar como 3 ejes transversales, de las cuales destaca fundamentalmente el gobierno electrónico. ¿Ok? Pero estos se asientan en 5 pilares centrales. El primer pilar, políticas públicas, planes estratégicos y operativos, ¿no? Las primeras que deben de realizarse a corto, mediano y largo plazo, ¿no? A corto, mediano y largo plazo, respondiendo a la necesidad que tiene la ciudadanía respecto de algunos fenómenos sociales, algunos problemas que ya se han identificado y que necesitan urgente atención. Entonces, estas políticas públicas pues tienen que propender, ¿no? A dar respuesta a una serie de dificultades que tiene la población misma, ¿no? Tiene que ser diseñada de tal manera que tenga utilidad, no tenga utilidad en la población, ¿ya? Algunas pueden ser permanentes en el tiempo, algunas responden simplemente a, digamos, a colmar las expectativas mediatas y otras inmediatas, y, y bueno, finalmente estas van a servir pues para que el Estado llegue a la ciudadanía a través de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Eh, Segundo pilar, presupuesto para resultados, o por resultados lo llaman algunos, ¿ya? Eso ya lo hemos explicado. El tercer pilar, gestión por procesos de simplificación administrativa, ¿no? Que tiene que ver con lo que también se postula, ¿no? En la ley 27.444, ley de procedimiento administrativo general, ¿no? Donde la burocratización que existe en los trámites respecto no solamente de los plazos, ¿no? Sino respecto de la actuación probatoria que exista, respecto de la concentración procesal, de la economía procesal, ¿no? Que se aplica también no solamente a procesos civiles o penales, sino a nivel del derecho administrativo también. Tiene que haber predictibilidad incluso respecto de un trámite que efectúa el usuario. Hay principios, por ejemplo, en la ley de procedimiento administrativo general que debería tenerse en cuenta, ¿no? Para cualquier gestión administrativa que se ha de realizar. Por ejemplo, si nosotros vemos nuestra ley 27.444, respecto de los principios que éste tiene, vamos a identificar, por ejemplo, fundamentalmente los siguientes. Fundamentalmente los siguientes. A ver. Ujú. Aquí tenemos. Existen, por ejemplo, los derechos de los administrados, ¿no? O sea, si hablamos de modernización de la gestión pública, si hablamos sobre un gobierno electrónico, sobre la simplificación procesal, simplificación administrativa, hay que tener en cuenta que el artículo 55 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Ya prevé expresamente que hay derechos de los administrados con respecto al procedimiento administrativo, por ejemplo, ¿no? Respecto de que este constituye un servicio público, ¿ya? Respecto a que deben ser tratados con respeto y consideración por el personal de las entidades, en condiciones de igualdad con los administrados, ¿ya?
acceder en cualquier momento de manera directa y sin limitación alguna a la información contenida en los expedientes de los procedimientos administrativos de los cuales son parte. Esto, por ejemplo, cuando hay un trabajo de fiscalización de parte de algunas instituciones del Estado, ¿no? No puede verse recortado en su derecho de recurrir, por ejemplo, ¿no? De interponer recursos impugnatorios. Me refiero al administrado, ¿no? Al ciudadano, de tener acceso al expediente, ¿no? De obtener copias, ¿no? Y también de de no ser objeto de ninguna limitación a la información cuando son partes, y también si acaso tiene algún costo la expedición de algunas instrumentales, de algunas copias, no debe haber no debe existir ninguna limitación, ninguna excepción frente a ella, salvo que afectase pues la seguridad nacional, etcétera, ¿no? Un tema privado, pero finalmente si es un tema que se está ventilando en la administración pública, tendría que ser de acceso gratuito para empezar, o si no, con el costo que suponga el pedido, ¿ya? Siempre hay que tener en cuenta que, eh, por ejemplo, el propio administrado tiene que ser informado de los procedimientos de oficio sobre su naturaleza, ¿no? Sobre el plazo de la duración del trámite que está realizando, pero muchas veces eso no se cumple, ¿no? O sea, eh, en el TUPA, por ejemplo, existe, ¿no? Una serie de trámites que se encuentran fijados con los respectivos plazos. En ocasiones se establece también los respectivos montos a sufragar, a pagar en ese texto único, no digamos. Sin embargo, lo que ocurre acá es de que no se cumplen esos plazos, ¿no? No se cumple. Y allí vienen los problemas, porque si no, ya están recurriendo a los silencios administrativos también, ¿ya? Ahora, el tema es de que estos plazos deben ser pues cumplidos, y también cada institución de algún modo lo debe de fijar de manera indubitable, ¿no? De manera expresa, de manera indubitable, que no quepa pues ninguna duda para su estricto cumplimiento. Se debe también conocer ya la identidad de las autoridades y el personal de servicio de la entidad bajo cuya responsabilidad son tramitados los procedimientos de su interés. O sea, se debe conocer quienes lo emiten para de pronto también pues cuestionar la orientación, la motivación que tuviese en un sentido negativo, si es que salió de esa forma pues un acto administrativo que quebranta, viola, transgrede algunos derechos de los ciudadanos, ¿no? De los administrados en este caso, ¿ya? Y todo ciudadano puede y debería, en lo posible, también formular análisis, críticas y cuestionar las decisiones y actuaciones de las entidades, ¿no? Por eso les decía, en la facultad de recurrir, de apelar, ¿no? De apelar inclusive las diferentes decisiones de la autoridad administrativa. Recuerden ustedes que a nivel de gobiernos locales, por ejemplo, la resolución que emite el alcalde agota la vía administrativa y uno puede empezar un proceso contencioso administrativo. Pero mientras no ocurra eso y directamente uno acuda al órgano jurisdiccional, podrían plantearte, ¿no? Una excepción de falta de agotamiento de vía. Entonces, y allí los problemas, ¿no? Tendría que todavía satisfacer, terminar, ¿no? El fuero, ¿no? El fuero administrativo, ¿ya? Agotarse ese fuero. ¿Ya? ¿Cuáles son estos deberes, sin embargo, que tienes? Si bien hay derechos, obviamente, ¿no? Como contrapeso al mismo, frente a los derechos, existen obligaciones incluso que tienen los propios administrados. O sea, exigimos tanto eh, respecto de la simplificación administrativa, pero también hay deberes que ellos tienen, que los propios administrados. Por ejemplo, abstenerse de formular pretensiones u articulaciones, artilugios, ¿no? Ilegales, eh, algunas que tienen carácter dilatorio, ¿no? Eh, Contrarios a la verdad, no confirmados, o algunas que son meramente dilatorias, ¿no? Abiertamente dilatorias. O sea, debe haber, pues, lo que propugna mucho, ¿no? Esta ley de procedimiento administrativo general,
la conducta procedimental, ¿no? O sea, ¿existe conducta procedimental actualmente? Debería existir conducta procedimental, ¿no? En la tramitación, ¿no? En el pedido exacto, ¿no? Cierto, exigible por parte de los administrados, ¿no? Ahora bien, debe haber el principio de conducta procedimental, ¿no? De la mano con la predictibilidad también, ¿ya? Entonces, fíjense, la simplificación administrativa entonces es importante, ¿ah? Es importante por donde ustedes lo vean en función a los derechos y deberes que tiene todo administrado. Ni qué decir, ¿no? Respecto inclusive de la potestad sancionadora que tiene. Hay algunos principios que se aplican, por ejemplo, dentro de ella, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? El servicio civil meritocrático, ¿no? Entonces, siempre, ahora a nivel del servir, por ejemplo, ya existen pronunciamientos varios respecto de la meritocracia, ¿no? O sea, y además, hay algunos aspectos que se deben tener en cuenta incluso para la imposición de algunas de las sanciones frente a la infracción administrativa que establezca, pues, determinada entidad. Entonces, ver el tema de la reiterancia, la proporcionalidad, ¿no? La causalidad y otros aspectos, pero sobre todo, también puede ser como contrapeso al mismo, ¿no? La meritocracia y tener en cuenta, pues, si hubo o no hubo intención, si hubo o no perjuicio, y si finalmente esta persona tenía la clara intención de perjudicar o no. Quinto pilar, sistema de información, seguimiento, monitoreo y evaluación, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, tiene que haber, pues, siempre un orden de cosas, ¿no? En el sentido del seguimiento, del monitoreo, sujeta a evaluación finalmente, si resulta o no, si se tiene que hacer algunos ajustes, ¿no? Respecto, ¿no? De lo que se viene implementando como política pública. Tal vez no está dando resultados, la estrategia operativa no, no, no conviene o es necesario hacer algunos ajustes al respecto para la gestión de cambio, entonces se tiene que evaluar, se tiene que rediseñar, sí, en todo caso, para que surta efecto, ¿no? Este primer pilar que estamos viendo se define, ¿no? Justamente, como veníamos indicando, en políticas públicas nacionales, ¿no? En los famosos PDR, en los planes de desarrollo concertado, por ejemplo, en el planeamiento estratégico sectorial e institucional, en el planeamiento operativo institucional, los famosos POI, ¿no? Ahora, deben tener objetivos claros, articulados, así como las estrategias para lograr, para alcanzarlos. O sea, ¿cuáles son esos objetivos claros que tiene esta institución? ¿No? ¿Cuáles son las prioridades que se tiene en esa cierta circunscripción? ¿No? Aún así, estas políticas públicas deben guardar coherencia con los objetivos trazados, ¿ya? Y deben siempre, como les dije, beneficiar al ciudadano. Ese es el propósito de la existencia de las instituciones del Estado, más aún si son de servicios, ¿no? O sea, si prestan servicios públicos, mejor dicho, como son los gobiernos locales. Y es por eso que justamente dentro de este primer pilar se hace énfasis de que debe existir políticas públicas nacionales y, cómo no, descentralizadas, ¿no? Con un mejor enfoque de coordinación para las acciones para servir al mejor ciudadano. Este segundo pilar que veíamos hace un momento, presupuesto para resultados, miren ustedes, es el nuevo enfoque, ¿no? Es el nuevo enfoque para la modernización, que ha sido impulsado por el MEF, por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora, ¿en qué consiste este programa presupuestal de enfoque de resultados? Ciertamente es una herramienta, ya, de priorizar la transparencia de la información, ¿no? Que permite identificar a la población objetivo y beneficiaria de cada programa específico y vincularla con los productos y resultados de las entidades para satisfacer demandas, ¿no? Entonces,
se está cumpliendo esa finalidad, ese propósito, cuál es la correcta implementación del presupuesto por resultados, ¿no? Si hay o no un equilibrio, ¿no? Respecto de la asistencia. El tema es cuál es el enfoque que se le está dando, ¿no? Y qué coordinaciones se está realizando a nivel de los 3 niveles de gobierno para que se cumpla su propósito, ¿no? El enfoque de resultado. Tercero, para ir avanzando, lo que ya veníamos anticipando, ¿no? El tema de la simplificación administrativa, organización institucional. Las entidades públicas, y cuando hablamos de entidades públicas, hay que entender también a lo que recoge justamente el título preliminar de esta Ley de Procedimiento Administrativo General. O sea, las entidades hay que entenderlo como entidades del Poder Ejecutivo, incluyendo ministerios, ¿no? Organismos públicos descentralizados, las OPDs, ¿no? Los poderes clásicos, ejecutivo, legislativo y judicial que forman parte, los gobiernos regionales, locales, organismos que tienen autonomía, las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado cuya actividad se realizan en virtud de potestades administrativas, ¿no? Las personas incluso de régimen privado, pero que a su vez prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, ¿no? Entonces, le es aplicable a todas estas consideradas como entidades para su correcta aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Correcto? Entonces, en esa gestión de procesos, en esa simplificación administrativa y organización institucional, debe tenerse en cuenta muchos principios que lo vamos a ver, pero esa gestión de procesos, ¿ya? Debe tener pues un valor añadido, ¿no? De beneficio a los ciudadanos. En la simplificación, eliminar los obstáculos innecesarios, las famosas barreras burocráticas, ¿no? El costo de la reproducción de fotocopias, por ejemplo, que en su momento se cuestionó algunas instituciones que cobraban por demás y que no se condice, que no refleja el costo, pues, de la reproducción, de la impresión de un documento, ¿no? Y ahí la Indecopi incluso ha participado, ¿no? Ha intervenido en su oportunidad, o también tiene que ver con la optimización de los trámites que a veces se tornan pues deficientes, generan un sobrecosto para la ciudadanía. Ahora, ¿cómo se organiza? En base a procesos, digamos, operativos, ¿no? Ahora, esto depende de qué, de lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, que debe existir pues un adecuado, un debido procedimiento, debe haber impulso de oficio, razonabilidad, imparcialidad, informalismo, presunción de veracidad, conducta procedimental, celeridad, eficacia, verdad material, debe existir simplicidad y uniformidad. Mira, cuando hablamos, por ejemplo, de simplicidad, o sea, y a propósito de la simplificación administrativa, los trámites establecidos por la autoridad administrativa deben ser sencillos, ¿no? Debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria, ¿no? Innecesaria. O sea, los requisitos exigidos deben ser racionales y proporcionales para los fines que se persigue cumplir. Algunas instituciones, ya les decía, que han implementado sus canales de atención digital. Basta con que uno ingrese su número de DNI, incluso aparece automáticamente los datos que han sido registrados en la RENIEC, ¿no? Y allí de manera concreta vas a identificar qué es lo que qué trámites estás pretendiendo hacer, o si es que ya hiciste el seguimiento a través de códigos, ¿no? De número de solicitudes. Eso es justamente hablar de simplificación también administrativa, ¿no? A tenor del principio de simplicidad, del principio incluso de informalismo. Así es, existe ese tipo de principios también que se aplican, y el principio de impulso de oficio, por ejemplo, ¿no? O sea, no solamente debiera esperarse que el principio dispositivo
suponga que solamente a las partes le interese la respuesta del Estado respecto de un trámite. O sea, claro, las partes lo tramitan, esperan una respuesta. Y si, ¿qué pasaría si es que no impulsa la propia parte como interesado? ¿Va a dormir en el sueño de los justos aquel trámite? No. En algunos casos debe tenerse en cuenta que las autoridades, por ejemplo, deben dirigir, deben impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de cuestiones necesarias. ¿Ya? Ese es el impulso de oficio. En el procedimiento puede ordenar la realización de la práctica de algunos actos, ¿no? Para el esclarecimiento o resoluciones de cuestiones necesarias. ¿Ya? Bien, aquí en el cuarto pilar estamos viendo el servicio civil meritocrático. ¿Ya? La idea es lograr la profesionalización de la función pública a nivel de los 3 niveles de gobierno, ¿no? A fin de que sea atractivo laborar en el Estado, ¿no? Hay mucha fuga de talentos que procuran, pues, laborar más bien en la entidad privada, ¿no? Donde de pronto hay una mejor remuneración, hay un mejor trato respecto de los derechos laborales, ¿no? Además, que existe tal vez 14 sueldos, como se dice, ¿no? Y entonces la gente más procura estar en esos lugares donde te garantizan además cierta estabilidad, ¿no? Entonces eso suele ser más atractivo, ¿no? Para digamos, el trabajador o el profesional finalmente que pretende hacer carrera en algunas ocasiones. Entonces, eso suena meritocrático en la medida del acceso, de la promoción, evaluación y permanencia en el sector público. Debe haber incentivos, ¿no? Debe haber, de algún modo, pues, eliminarse cualquier barrera también en el acceso. O sea, no debe haber discriminación en el acceso de tal manera, por ejemplo, los puntajes o los bonos de personas con cierta discapacidad, o los llaman así, ¿ya? Personas con discapacidad que acreditan con el certificado de CONADIS, personas licenciadas en las Fuerzas Armadas, ¿no? Y además, en algunos casos incluso se está ya incorporando personas que han terminado, ¿no? De manera exitosa, pues, alguna carrera, ¿no? O dentro del tercio o quinto, superior, etcétera, ¿no? Entonces, el acceso también debe estar apuntado a eso, ¿no? Dar una mayor apertura, más que solamente procurar la protección a un grupo de personas, ¿no? O sea, digamos, en el acceso hay que entender que no debe haber mayor dificultad, mayor obstáculo, ¿no? Por ejemplo, en derecho laboral se habla de que debe haber un principio tuitivo, ¿no? El principio tuitivo respecto de un grupo de personas que se considera un grupo vulnerable, ¿no? El menor en periodo formativo laboral, la madre gestante, ¿no? El adulto mayor o el discapacitado. Este grupo de personas, reitero, el menor en periodo formativo laboral, la madre gestante, ¿no? El adulto mayor, si es que también puede laborar o no, o la persona discapacitada, pero que tendrá algunas otras habilidades dependiendo de la naturaleza del trabajo. O sea, no debe haber ningún tipo de discriminación, mucho menos en el acceso, la promoción, evaluación y permanencia del sector público. ¿Ya? Debe haber un sistema de derechos y deberes para el adecuado funcionamiento del empleo público. Contar con un personal idóneo para el cumplimiento de los objetivos institucionales, fortalecer la institucionalización del sistema de gestión de personas del Estado. En
Este aspecto, por ejemplo, podría darse el caso de una persona que es, digamos, bastante identificada con el trabajo, ya, pero de pronto llegó a embarazarse y el empleador pretende prescindir de los servicios de esta persona porque de algún modo ya no rendiría como anteriormente a su embarazo solía trabajar. ¿Constituiría despido arbitrario? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Constituiría o no? ¿Y cómo acreditaría que esta persona, me refiero al empleador, debía por lo menos conocer del hecho y si fuese así, evitar pues que se constituya un acto hostil o de despido arbitrario? Entonces, la condición es de que la trabajadora debió haber puesto de conocimiento ya del empleador de su estado de gravidez, de vulnerabilidad, bueno, ciertamente de gestación, ¿no? Tendría que poner de conocimiento, entonces ya tiene un documento, un cargo de fecha cierta que de alguna manera, este, va a permitir advertir de que si va a prescindir de los servicios de esta persona porque ya no va a trabajar, es más, va a pedir licencia médica seguramente, pero no le comunicaron al empleador. Entonces, ¿de dónde él sabía de que necesariamente esta persona pues estaba en estado de gestación? Entonces, tendría que haber puesto de conocimiento mediante un escrito con fecha cierta, con cargo de recepción, y así poder acreditar que estamos ya frente a un despido arbitrario, ¿no? Frente a un despido arbitrario, claramente, ¿no? Por el estado en el cual se encontraba. Entonces, esta es una forma de también hacer prevalecer el servicio civil meritocrático, porque no puede haber o sea, si no existe una causa justificada, no podría prescindirse de los servicios de una persona que en condiciones normales ha estado laborando tal vez con total, digamos, normalidad, sin mayor contratiempo, pero bueno, pues naturalmente por ese estado en el que se encuentra va a decaer tal vez no solo en su salud, sino también en el rendimiento del trabajo, ¿no? Entonces, por el contrario, va a también tener derechos, ¿no? A la licencia por maternidad, etcétera, ¿no? Eh, bien, en otros casos incluso se tiene el derecho, pues, a, bueno, no recuerdo el nombre exacto, la asignación familiar, por ejemplo, la asignación familiar. Bien, otro aspecto a tomar en cuenta. Decíamos, del seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento. Ya, en lo que se procura es una gestión eficiente, entidades públicas que deben contar con un sistema de información, con un proceso de seguimiento y de evaluación, así como de una adecuada gestión de conocimiento. ¿Ya? ¿Qué sistemas de información? ¿No? Que puedan ser medibles, sistema de seguimiento y evaluación, y el avance de cumplimiento de metas, ¿ya? ¿Qué impacto tienen estas? ¿Ya? Y cómo se vienen implementando. La presidencia del Consejo de Ministros, la PCM, también ha indicado dentro de su rol como ente rector lo siguiente, que está impulsando proceso de modernización de la gestión pública bajo el enfoque de una gestión para resultados, ¿no? El servicio de la ciudadanía, y allí existe justamente un decreto supremo, porque recuerden ustedes que el decreto supremo lo emite el Ejecutivo y la PCM forma parte ¿no? Parte del Ejecutivo. Y se ha, digamos, elaborado ¿ya? Y se ha sentado las bases de una política nacional de modernización de la gestión pública al 2021, ¿no? Obviamente ahora incluso ya se proyectan al bicentenario, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de que el gobierno a través de la PCM tenga que también articular estos sistemas administrativos, estos sistemas funcionales de manera descentralizada, ¿no?
siempre con los tres ejes: una articulación interinstitucional en niveles de gobierno, un gobierno electrónico, un gobierno abierto a la ciudadanía. Siempre, miren, siempre, vean ustedes que siempre va a ser a favor a favor, este Estado moderno, a favor del ciudadano. ¿Ya? Ahora, tiene que ver mucho con la optimización de recursos, ¿no? La utilización de recursos en las entidades de la administración pública, ¿ya? Identificar respecto de las funciones, quienes tienen esa responsabilidad de analizar, diseñar, debatir, los técnicos, ¿no? Los famosos técnicos. Algunos son políticos, otros son técnicos, y los políticos escogen buenos o peores técnicos también. O sea, eso es lo que ocurre, las cosas como son, ¿no? Entonces, recae la responsabilidad en ellos, en estos técnicos, de debatir, aprobar, difundir, implementar, monitorear, supervisar, controlar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales y cómo las tienen que aplicar a nivel de los diferentes niveles de gobierno, ¿ya? Teniendo en cuenta que hay normas, lineamientos dictados por los sistemas funcionales, sistemas administrativos, ¿ya? Siempre con con las directivas, ¿no?, que da el gobierno a través de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros. Hay una Secretaría de Gestión Pública, ¿ya? Es un órgano de línea de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros. Es el ente rector del sistema administrativo, de la modernización de la gestión pública. ¿Ya? Y ustedes ven allí en pantalla, encargado de la simplificación administrativa que tantas veces ya lo hemos dicho, de la transparencia y de la participación ciudadana. La pregunta sería entonces, ¿por qué es necesario impulsar un proceso de modernización de cara al bicentenario o en la actualidad como tal? Y es que ante la ausencia de un sistema eficiente del planeamiento y problemas de articulación con el sistema de presupuesto público, se requiere que ésta se modernice, ¿no? Hay un deficiente diseño de estructura de organización y funciones, ni qué decir sobre la producción de bienes y servicios, ¿ya? Actualmente, inclusive, no se tiene, pues, obras de impacto, seguramente, ¿ya? O no colman las expectativas de la ciudadanía. La infraestructura no es la más adecuada, inclusive, y la gestión logística puede ser insuficiente, falta de recursos humanos, todo lo contrario, fuga de talentos, ¿no? De una institución, no hay forma de fidelizar, ¿no? De fidelizar al trabajador, cuando ese debería ser el principal propósito y la tarea fundamental de los que dirigen una institución como si fuese una empresa, ¿no? De que se queden los mejores, pero por el contrario, más bien se van los mejores en ocasiones. ¿Ya? Hay una carencia de sistemas de métodos de gestión de información de conocimiento, débil articulación, intergubernamental, intersectorial, ¿ya? Y bien, vamos a hacer una breve pausa para ver el tema del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, ¿no? Las procuradurías públicas, porque ustedes recordarán que a nivel de las procuradurías, ¿ya? A nivel de las procuradurías estamos, hablando de procuradurías de lavado de activos, extinción, pérdida de dominio, terrorismo, en lucha contra la corrupción. Hay procuradores en materia anticorrupción, terrorismo, ¿no?, orden público, etcétera, ¿no? Entonces eso lo vemos de aquí a 5 minutos, ¿les parece? Hacemos una pausa para ver todo lo que es el sistema de defensa jurídica del Estado, ¿no? Sistema de defensa jurídica del Estado. Una pausa de 5 minutos.
¿Se logra ver? A ver, señores, ¿se logra ver? Sí, doctor, sí se logra ver. Ya, muy bien. Continuamos entonces para terminar a tiempo. Eh, ¿Qué pasó? Bien. Bien, nos han indicado también que debamos abordar el sistema de defensa jurídica del Estado. ¿Ya? Y entonces el sistema de defensa jurídica del Estado aborda justamente la labor de las procuradurías. ¿Ya? Se ha creado el sistema de defensa con la finalidad de unificar, modernizar la defensa del mismo a nivel de las regiones, a nivel nacional, supranacional e internacional. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que esto está a cargo de los procuradores públicos, cuyo ente rector es el Ministerio de Justicia y está representado por el presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. ¿Ya? Entonces, fíjense, es el ente rector, el Ministerio de Justicia, o sea, pertenece al Ministerio de Justicia, ¿correcto? Para que se tenga claro. Eh, y establece la política general de este sistema, ¿no? Se formulan normas, procedimientos. Lo que nos interesa es lo siguiente. Más allá de que definitivamente tengan que defender como tiene que ser además al Estado, de eso se encargan los procuradores, los delegados procesales, los abogados en este caso, ¿ya? Que forman parte de las procuradurías distintas que existen, tienen autonomía, ¿no? Tienen autonomía funcional. ¿Correcto? Los procuradores tienen autonomía funcional. En el ejercicio de sus funciones están obligados solamente a cumplir con los principios rectores del sistema de justicia. Hay una eh, actuación y continuación es única, ¿ya? Conforme a los criterios que éste tiene, pero nos vamos a detener más en las atribuciones que tiene, ¿ya? No solo de la defensa jurídica del Estado, sino por este lado, ¿ya? Lo que nos interesa es esto. Por ejemplo, para ser procuradores, ¿no? Tener pleno ejercicio de sus derechos civiles, tener título de abogado, ¿no? 5 años de ejercicio de la profesión consecutivos, estar habilitado en el ejercicio del cargo, solvencia moral, idoneidad profesional, trayectoria de la defensa judicial, no haber sido condenado por delito doloso, ni destituido o separado del servicio del Estado por resolución firme, ni ser deudor alimentario, menos hallarse inhabilitado, no tener litigio pendiente con el Estado, ¿no? Y especialidad jurídica en los temas del sector que se les designa. Ahora bien, de similares funciones que tienen también los procuradores públicos adjuntos, se puede advertir que hay procuradores especializados también. Yo les decía antes de la pausa que hay procuradores, por ejemplo, en el sistema de anticorrupción, se me ocurre. Y efectivamente lo hay. Por ejemplo, aquí estamos frente a procuradores especializados en delitos de corrupción de funcionarios, ¿ya? En delitos de tráfico ilícito de drogas. Y estos dos son importantes, bueno, los demás también lo son, pero estos son los dos más importantes, si se quiere, los que tienen más presencia, ¿no? En los tribunales, por cuanto en Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Hay varios casos de tráfico ilícito de drogas, ¿no? Y entonces, quien defiende, representa al Estado, procura la reparación civil, son los procuradores justamente de la materia, ¿no? En tráfico ilícito de drogas, ¿correcto? Ellos se constituyen actor civil, lo que antes era con el antiguo código, parte civil, ahora es actor civil, antes que concluya la investigación preparatoria en los procesos penales, teniendo en cuenta que además de una sanción penal de un delito que fuese, trae como consecuencia la imposición de una reparación civil,
Y entonces allí es donde tiene labor protagónica, ¿no? Los procuradores en tráfico ilícito de drogas, en esta procuraduría, ¿no? Entonces indicarán cuál es el flagelo, el delito pluriofensivo, de qué manera socava la salud, las nuevas generaciones, cómo genera una afectación al Estado mismo, qué bienes jurídicos afecta, ¿no? Entonces pueden presentar pruebas, adjuntar o también adherirse tal vez a los medios probatorios que postula la fiscalía, pero una vez constituido, cesa la legitimidad de los representantes del Ministerio Público en el extremo civil y es el actor civil quien va a tener la posibilidad inclusive de acreditar, de probar cuál es el perjuicio al Estado, el daño patrimonial, el daño extrapatrimonial, cómo es que estos delitos de narcotráfico perjudican pues al Estado, ¿no? No obstante ser un delito pluriofensivo que afecta bienes jurídicos diferentes, distintos, ¿ya? Y hacer unos delitos de mera actividad y algunos de peligro abstracto trascendente, ¿ya? Entonces, y allí la participación de los procuradores. Y en delitos de corrupción igualmente, ¿no? Trabajan de alguna manera coordinadamente con las fiscalías especializadas en tráfico, perdón, en corrupción de funcionarios, ¿ya? Recuerden que ustedes a nivel de la lucha contra la corrupción, incluso existe pues la DIRCOCOR, ¿no? Es una unidad especializada de la Policía Nacional del Perú, la DIRCOCOR, la Dirección contra la Corrupción, DIRCOCOR, PNP, pero está delimitada la función, ¿no? O sea, si bien la Fiscalía pues es el director de la investigación preparatoria, ¿ya? Quien se encarga de la dirección, la persecución del delito, etcétera. La policía le asiste, coadyuva, le da la opinión técnica, científica, especializada, ¿no? Pero el actor civil defiende al Estado para fines de una reparación civil, ¿no? Para los fines de una reparación civil, ¿correcto? Bien, ¿cuándo se constituye? Hasta que concluya la investigación preparatoria. ¿Correcto? Se puede constituir actor civil para la reparación civil en etapa intermedia. Esa es la pregunta. Bien, entonces, no se puede, lo común, lo normal es que hasta antes de que concluya la investigación preparatoria en el nuevo Código Procesal Penal, se puede constituir como actor procesal, como actor civil. En el proceso penal tiene tres etapas bien marcadas, ¿ya? Nos estamos refiriendo a la etapa preliminar, a la etapa de investigación preparatoria. Bueno, la etapa preliminar está dentro de la investigación preparatoria, sería la primera entonces, para entenderlo así de fácil. La etapa intermedia, que sería la segunda, donde participa o tiene los efectos del control el juez de investigación preparatoria, ¿no? La labor de control, ¿no? Y ante él se llevan a cabo las audiencias de sobreseimiento de control de acusación y es ciertamente una etapa de un filtro o saneamiento procesal, dependerá de esa etapa si ingresa o no a juicio oral, que sería la tercera etapa, juicio oral, donde hay mayor o donde se actúa la prueba, donde se va a decidir con la actuación probatoria, el examen de los testigos, peritos, el examen del acusado, la oralización de los medios probatorios, las pruebas nuevas, las convenciones probatorias, finalmente la sentencia que lo absolverá o lo condenará también, ¿no? Entonces, allí que se tiene que presentar o se debe presentar hasta antes que concluya la investigación preparatoria. Pero si hay una acusación directa, podría presentarse en la etapa intermedia. Los procuradores públicos especializados en delitos de terrorismo, ¿no? También existe, ya, tal vez atendiendo, ¿no? Los procesos que todavía
Algunos se están arrastrando de años y décadas anteriores porque son imprescriptibles, ¿no? La comisión de estos delitos por su propia naturaleza de afectación a los derechos humanos. Entonces sí existe un delegado procesal, un procurador también en ese aspecto. Pero como les decía, los dos anteriores tienen más protagonismo, ¿no? De tráfico ilícito de drogas, de corrupción, incluso me atrevería a decir de lavado de activos y procesos de pérdida de dominio, ¿no? Entendido este primero como delegado procesal que defiende al Estado, ¿no? De lo que ocurre respecto del blanqueo de capitales, ¿no? Del maquillaje, pues prácticamente, de la limpieza que se hace del dinero mal habido, producto del narcotráfico, producto de actos de corrupción, de la minería ilegal, inclusive, y que entran a tallar, ¿no? Dentro de esa gama, pues, de ese sinnúmero de casos de lavado de activos y procesos de pérdida de dominio que el Estado puede solicitar inclusive que se extinga y pase a la titularidad, ¿no? Del Estado para que se pueda asignar a fines asistenciales, a programas, a trabajos, a instituciones. Aquel vehículo que transportaba droga, ¿no? O aquellos, digamos, aquellos inmuebles que han sido construidos, pues, producto del narcotráfico o de corrupción de funcionarios, ¿no? En orden público tiene que ver en delitos de disturbios, eh, la afectación al orden público propiamente, ¿no? Respecto de personas que, digamos, afectan, pues, como su mismo nombre lo dice, ¿no? El orden público, ¿no? De personas que cometen delitos, inclusive de tenencia ilegal, ¿no? Las que participan en manifestaciones o dañan la propiedad pública, privada, etcétera, ¿no? Son procuradurías especializadas, como ustedes verán, ya, además de lo que interesa es lo siguiente, por ejemplo, de las atribuciones y de las funciones que tiene. Ya hemos dicho que tienen bajo su potestad defender jurídicamente al Estado en todos los temas que conciernen a la entidad, ¿ya? Aquellos que han sido designados por su especialidad en las materias que hemos dicho arriba, anticorrupción, lavado de activos, terrorismo, ¿no? Tráfico ilícito de drogas, etcétera, ¿ya? Y participan también en las contrataciones del Estado, ¿no? A propósito de la modernización del Estado, participan ellos también en todas las actuaciones que la ley en la materia procesal, arbitral y las de derecho de carácter sustantivo permiten, quedando autorizados a demandar, denunciar y participar en cualquier diligencia. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? Lo que debe tenerse en cuenta es que también los procuradores ya deben coordinar con sus demás pares de cada entidad, ¿no? De las entidades agraviadas para efectos del resarcimiento económico, ¿no? Sí, ya les dije, lo que procura siempre es buscar el resarcimiento económico, ¿no? El resarcimiento económico, ya la reparación civil. Y ustedes saben que en la reparación civil no solamente es posible la restitución, y si no fuera ello, no posible la indemnización de daños y perjuicios. En los delitos de corrupción de funcionarios, un funcionario X ha construido una casa con las bolsas de cemento de una obra que debía de haberse utilizado en un puente, pero finalmente esta persona se apropió, peculado, doloso por apropiación de una obra pública que debió tal vez hacerse pues con todas las especificaciones técnicas conforme correspondía, pero aquel ingeniero o residente de obra, etcétera, se apoderó, peculado doloso, por apropiación, intencionalmente doloso, ¿ya? De los bienes, recursos del Estado, caudales o efectos, ¿no? Para sí o para otro, para esta persona, para construirse un inmueble con esas bolsas de cemento. Entonces, no va a ser posible tal vez restituir en esas circunstancias, tendría que pagar la indemnización o finalmente intervenir allí también la Fiscalía de Extinción y Pérdida de Dominio para que ese bien pase a, digamos, a nombre del Estado, ¿no? Y así, en circunstancias se va a ver también de que se tiene que
apuntar a buscar un resarcimiento que sea razonable, proporcional y equitativo. Razonable, proporcional y equitativo. Los procuradores pueden requerir a cualquier institución pública la información y o documentos necesarios para la defensa del Estado. ¿Correcto? Podrán conciliar, transigir, desistirse, ¿no?, en los procesos arbitrales, por ejemplo, ya, pero deben emitir un informe indicando, por ejemplo, del por qué han conciliado, de por qué se han desistido de la demanda, ya, por qué no han apelado, por último, una decisión que podría ser perjudicial para el propio Estado, ya. Y tienen que informar al Consejo de Defensa Jurídica del Estado el plan anual de actividades de la Procuraduría a su cargo, ¿no? O sea, qué actividades han hecho, cuántos procesos se han ganado, cuánto se ha recuperado a favor del Estado, todo eso, ¿no? Es información importante para el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, ¿ya? ¿Qué más? Coordinar, ¿no? El asesoramiento, apoyo técnico profesional, capacitación de los abogados, ¿no? ¿Y cuándo es que se deja de ser procurador? O bien por renuncia, o bien por término de la designación, porque en algunos casos son cargos de confianza, ya, o por lo menos en estos aspectos, como lo señala, o por sanción del Tribunal de Sanción en virtud de una inconducta funcional, ¿ya? Esa es la parte más importante en realidad a tener en cuenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, ¿ya? Aquí, por ejemplo, podemos ver también otro aspecto importante. Ya, esto, el reglamento de ese decreto legislativo 1068. ¿Por qué es un decreto legislativo? Porque es una legislación delegada, ¿no? Ustedes saben que las normas con rango de ley son decretos supremos, decretos que emiten el Ejecutivo, ¿no? Dentro del uso de sus facultades para disponer algo, decretos de urgencia en asuntos económicos y financieros. Las resoluciones legislativas tienen también rango de ley, las emite el Congreso. El propio reglamento del Congreso tiene rango de ley, ¿ya? Los que emiten los poderes del Estado tienen rango de ley. Los que emiten los organismos constitucionalmente autónomos tienen rango de ley, ¿no? Y debajo de esas están las normas infralegales, resoluciones administrativas, etcétera, ¿no? De menor rango, si se quiere. Entonces, en esa jerarquía existe el decreto legislativo, que es una legislación delegada, o sea, debería darlo el Congreso, pero como implica todavía todo un camino de la ley, desde la iniciativa que tienen inclusive organismos constitucionalmente autónomos, universidades, colegios profesionales, 5.000 firmas de los ciudadanos, o sea, es la iniciativa legislativa, pero para que se apruebe toda una comisión dictaminadora, un dictamen que lo apruebe finalmente, un debate en el pleno del Congreso y se manda al presidente de la República en el plazo de ley que puede observarla, devolverla o por insistencia ser aprobada, todo un tema. Para evitar eso, el Ejecutivo pide facultades delegadas, ¿no? Delegación de facultades. Entonces, en esa medida, la delegación de facultades implica, pues, de que para evitar todo ese camino burocrático de la aprobación de una ley, sea el Ejecutivo quien se encargue de reglamentar, ¿no? Y así se ha reglamentado el decreto legislativo 1068. Dentro de eso, señores, tenemos, por ejemplo, ya cómo es que funciona la defensa jurídica del Estado, ¿ya? También indica cuáles son las funciones del presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, los consejeros. Es mucho más esquematizado, mucho más detallado respecto a las funciones, ¿no?, de los propios procuradores. Hay procuradores en sede supranacional, por ejemplo, cuando es demandado el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado es defendido por los procuradores en ese tipo de circunstancias, por ejemplo.
Y así ustedes van a ir viendo ya que existe pues un sinnúmero de funciones propias de cada uno de los procuradores especializados. Aquí, una vez más, indica en el reglamento que hay procuradores de terrorismo, tráfico, lavado de activos, orden público, etcétera, ¿no? Y dentro de ello, por ejemplo, vamos a ver que los procuradores, como les decía, en materia de drogas, participan en las investigaciones preliminares, preparatorias y en toda clase de procesos donde se relaciona el delito de tráfico, en todas las instancias, inclusive de orden público, igualmente en las mismas etapas procesales, el de terrorismo, lavado de activos, ya incluso pueden participar, pueden solicitar medidas cautelares, que son medidas provisionales, pues, de los bienes muebles o inmuebles, pedir la incautación, el aseguramiento, el dinero, ¿no? Eh, y esto trabajan inclusive de manera directa con la unidad de inteligencia financiera, UIF, ¿no? Y en los temas de corrupción funcionarios, ni qué decir, se trata de aquellos delitos del artículo 382 al 401, más o menos delitos cometidos por funcionarios o servidores públicos. Funcionarios o servidores públicos, los que tienen capacidad de decisión, mandato, ¿no? O los que son trabajadores, servidores únicamente, ¿ya? Entonces, en ese tipo de circunstancias también, ¿no? Hay que distinguir qué delitos son cometidos por particulares y qué delitos son cometidos por funcionarios y o servidores públicos, porque en ambos casos son delitos cometidos contra, contra la administración pública. Bien, ¿qué más decirles? Bien, señores, hasta aquí nuestra participación. ¿Alguna pregunta, alguna duda para ir ya cerrando la participación nuestra del día de hoy? Ya, hay que tener en cuenta que Ayacucho pues está dentro de los 10 regiones, dentro de las 10 regiones, ¿no? Más corruptas, y ahí es porque justamente las procuradurías en tema anticorrupción tienen un papel protagónico importante, ¿no? Ni qué decir las procuradurías en tráfico ilícito de drogas, porque tenemos cercanía, ¿no? Con el BRAE, y por ello también la incidencia delictiva de una zona productora como lo es, permite pues de que la participación de los procuradores también sea activa en los procesos donde se ventilan delitos de tráfico ilícito de drogas en su modalidad básica del artículo 296 y del artículo 297 cuando hablamos de tráfico ilícito de drogas agravado. Ya. Bueno, a ver, un ratito. Parece que no conecta. Bien, ¿me logran escuchar? Sí. Hola. Sí, doctor, sí se lo logro escuchar. Ya. La batería. Ya, bien, preguntas. Por ahí dice cómo se crea un sindicato. Recuerden ustedes que no hay mayor obstáculo como para poder crear un sindicato, sea de trabajadores nombrados, sea de trabajadores, inclusive CAS. Pueden haber dos sindicatos dentro de una institución, sí puede haber. Basta simplemente que se elija una junta directiva, ¿no? Se establezca pues cuáles son las funciones de cada uno de ellos, digamos, se plasme en una minuta, se eleve una escritura pública y finalmente se inscriba en los registros públicos. Entonces, no hay mayor impedimento como para poder crear un sindicato, no deja de ser un derecho, no deja de ser un derecho que lo puedan hacer. Les decía, el decreto legislativo 1057, que era del CAS en su momento, no permitía este ejercicio del derecho a la sindicalización y huelga. Entonces, era algo pues absurdo, ¿no? Porque si es un derecho constitucional, ¿cómo era posible que no se pueda ejercer por parte de los trabajadores que trabajan justamente para el Estado? Es algo que no cabía, ¿no? Y entonces ya tienen ese derecho los trabajadores CAS, ¿no?
Actualmente ya tienen ese derecho de sindicalización y huelga. ¿Pueden hacer su sindicato? Lo pueden hacer perfectamente. Pero muchos no lo hacen a veces para no chocar con la patronal, ¿no? Con con los titulares de la entidad. Pero sí lo pueden hacer. Bien, esa era una pregunta que tenían sus compañeros. Bien, señores, si no hay alguna pregunta, estaríamos ya terminando nuestra participación. En el tema del horario de trabajo, recuerden ustedes que hay labores, en muchos de los casos, donde, por ejemplo, hay labores que son pues exclusivas, ¿no? Que no puede ejercerse otra función. En el caso de la función docente, porque no puede haber doble percepción del Estado. No debe haber doble percepción del Estado. Ahora, si solamente está estudiando, tendría que adecuarse a los horarios, más no perjudicar, digamos, el servicio de atención a la ciudadanía o en todo caso recuperar, ¿no? O compensar esas horas dejadas de trabajar. Bien, bien, señores, espero haberles digamos, orientado en algún aspecto. Hemos tocado varios temas, creo que hemos hecho un recorrido bastante importante en los temas que se nos han asignado y en esta última parte también de la defensa jurídica del Estado, que es un tema bastante interesante, ¿no? Porque de alguna manera, pues, tienen mucha participación en estos últimos tiempos, ¿no? En la defensa jurídica misma del Estado, persiguiendo la reparación civil para que pueda, en lo posible, ser resarcido económicamente a favor del Estado, ¿no? Recuerden ustedes que la reparación civil no solo es restitución. Si no es posible la restitución, tiene que pagar el valor, ¿no? El pago de su valor, ¿ya? Y también la indemnización de daños y perjuicios generados, daño patrimonial, extrapatrimonial, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el perjuicio que se ha causado al Estado? El daño moral, lucro cesante, daño emergente, todos esos aspectos. Bien, señores, no habiendo más preguntas y agradeciéndole a Miriam y otras personas más por sus palabras, nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. Buenas noches.